desesperante y que la esperanza es algo que quizás no es habitual, digamos. Me es importante señalar que el libro muestra una riqueza cultural. Viene también a señalarnos la importancia de las culturas, de lo que nos deja el poder relacionarnos con el otro, que también en este tiempo está siendo muy difícil. La idea de comunidad. Por eso es importante dejar en claro, ya que es un libro que también expresa la fe en todo el recorrido que hemos hecho en aquel entonces, en el viaje, vemos la importancia de vivir también en comunidad. Y quizás podemos decir en términos, me cabe a mí decirlo en términos psicológicos, atrás están mis colegas, el lazo para con el otro, digamos, que no nos salvamos solos, sino que nos salvamos en comunidad y con la ayuda de un otro que nos ayuda, que nos constituye y que en el camino nos enseña a ser un poco mejor. Quizás tengo muchas cosas para decir, pero en este momento me es imposible poner en palabras porque el sentimiento abunda en mi corazón. Pero bueno, básicamente eso. Le cedo la palabra a Javier y si en algún momento me acuerdo de algo, bueno, nos presento. Quienes no lo conocen, él es mi esposo amado Javier González y yo, quien les habla, Blanco Rocío. Bueno, gracias por estar. Como decía Rocío, aprendimos a lo largo de estos caminos a los que titulamos Mochileros de la Fe, que nadie se salva solo. Justamente ahora está de moda la frase porque, bueno, el Eternauta, no sé si la vieron, dice eso. Y en realidad nosotros ya conocíamos la frase cuando el Papa Francisco nos había compartido ese mensaje. Y yo creo que estos libros también tienen que ver con el legado que nos dejó Francisco. Nosotros no sabíamos que iba a fallecer, es más, creo que muchos de acá pensábamos que íbamos a ver al Papa Francisco en Argentina, ¿o no? Ustedes soñaban con ese momento. Bueno, nosotros también. Pero la vida nos primereó, como decía él, y pudimos conocerlo, bueno, a través de diferentes viajes. En mi caso particular, comencé a viajar de mochilero cuando fui por primera vez al Mundial, no al Mundial de Clubes, sino al de Brasil, y ahí encontré este modo de viaje que llamó mi atención. Y después, con amigos, comenzamos a hacer lo mismo, pero por Argentina. Acá está Maxi, con Maxi viajamos a Córdoba y solíamos irnos a diferentes comunidades cristianas. En ese caso fuimos a la Facenda, donde también otro amigo Maxi estuvo caminando allí, y bueno, vivimos una experiencia ahí varios días con las personas que se estaban recuperando de las adicciones, porque bueno, en nuestro caso también nosotros estábamos haciendo un proceso sobre eso. ¿Qué pasa? En el camino de la mochileada nos dimos cuenta de que, como decía hoy, nadie se salva solo y que hay muchas personas buenas, más buenas que malas. Y en el camino nos iban dando su amor a través de compartirnos comidas, verduras. Quizás en una verdulería tiran una fruta un poquito podrida y nosotros la pedíamos y le sacábamos esa partecita negra. Y bueno, así nos alimentábamos, y a eso le llamamos providencia, que era lo que nos daba el camino. Y el viaje era un estilo de itinerancia, decíamos. Pero después, cuando nos vamos a Panamá, se venía la JMJ de Panamá, acá está la bandera, y nosotros queríamos ir, pero no teníamos para pagar, no teníamos para el pasaje. Entonces, ¿qué pasó? Ahí les cuento un poco por qué el lema, ¿no? El título Mochileros de la Fe. Porque en fe dijimos, bueno, si Dios nos lleva, Dios nos va a traer. Y así fue que sacamos el pasaje de ida hacia México y ahí comenzó la mochileada. En realidad, bueno, fuimos a Paraguay porque quienes viajan en avión acá deben saber que el viaje desde Paraguay es mucho más barato. Y entonces tomamos un colectivo acá a Paraguay
y ahí fuimos hacia la Ciudad de México, donde comienzan estas mochileadas. Y bueno, les cuento sobre el título, por eso Mochileros de la Fe, porque nosotros fuimos en fe con el propósito de poder primero encontrarnos con nuestros amigos, nuestra comunidad que iba a estar en Panamá, y con el Papa Francisco, que también iba a estar en Panamá, ¿no? En este encuentro que se llamaba Jornada Mundial de la Juventud. Y bueno, Mochileros de la Fe es por eso, ¿no? Porque algunas personas me preguntaban si nosotros somos de la Fe, de la Ferrere, Buenos Aires. ¿De qué parte de la Ferrere son? No, no somos la Ferrere, es Mochileros de la Fe. Y bueno, esto se dio quizás también por la providencia de haber escrito estos dos tomos, porque la idea nunca fue sacarlos a papel, o sea, era como un sueño de tener una bitácora de viajes, pero para un recuerdo nuestro, como por ahí pasa, no sé si a ustedes les pasa, pero en las noches oscuras, en los momentos difíciles de la vida, uno por ahí se olvida de cuando conocía a su novia, de esos primeros tiempos, cuando soñaba con una vida a su lado. Y bueno, no quiero romantizar, ahí hay varias parejitas que se ríen, pero por ahí está bueno escribir esos primeros tiempos, porque vienen después las crisis. Y bueno, justo ayer en una charla decían que crisis en japonés significa oportunidad. Y también estos tiempos son oportunidades para poder aferrarnos más, pero también necesitamos, como en nuestra mochila de fe, tener unos amigos del alma para poder seguir caminando juntos. Y bueno, así fue que empezamos a escribir, y cuando nos dimos cuenta estábamos con una bitácora de viajes que contaba historias de nuestro noviazgo, que eso es lo que van a encontrar en los libros, historias de cómo nosotros transitamos nuestro noviazgo, también historias de cómo por ahí en la iglesia nos enseñaron a vivir el noviazgo de otra manera de la que habíamos aprendido antes, porque ella le tenía muchos novios, yo menos. Después bueno, nos enteramos que estábamos medio igualados. Y sí, bueno, y después terminé yo peor. Decía como en la introducción a Javier, que también es un libro que viene a dar mucha fe. Por ahí lo que yo decía, para retomar lo que dije al principio, que en este tiempo donde se resalta mucho el individualismo y no la idea de comunidad, la idea de un compañero, del otro, este libro viene como a darnos esa esperanza, ¿no? Justo el jubileo de este año de la Iglesia a nivel mundial habla del jubileo de la esperanza, los peregrinos de la esperanza. Entonces es como también ayuda a memoria, digamos, que en este mundo hay mucha gente que quiere colaborar para que el otro se sienta un poquitito mejor y intente como alivianar su carga. No voy a spoilear parte del libro, pero bueno, en el libro se puede también apreciar momentos donde uno de los dos no sabía cómo avanzar, y uno avanzaba y daba el salto de fe y iba y tocaba una puerta y se abrían muchas oportunidades. Pero también es resaltar esto, volver a lo mismo, ¿no? Que juntos nos pudimos acompañar a lo largo del viaje. Bueno, acá de fondo vamos a ver algunas imágenes. Iniciamos desde México para abajo, entonces. Esto es en Guadalupe, allá de fondo está la imagen con la Virgen de Guadalupe, ahí también como fue Juan Pablo II, San Juan Pablo II, hay una imagen de él y nos sacamos una foto con nuestras mochilas. Nosotros viajeros de fe, pero que no le creíamos tanto a Jesús, podríamos decir que vieron que en la Biblia dice no lleve 2 alforjas, no lleve 2 mantos, no lleve 2 alpargatas, podríamos decir. Bueno, nosotros llevamos todo, tenía hasta el botinero ahí, no se ve, pero tenía abrazado un botinero celeste y teníamos como más o menos cada uno 2 mochilas y un montón de hierba. ¿Por qué? Yo quería, como soy exalumno salesiano, bueno, estudié acá, quería compartir lo que es la hierba para la gente de otros lados, entonces compré 10 kilos de hierba.
ignorante por ahí que no sabía. En mi caso, yo ignoraba que por el comercio internacional hay hierba en todos los países casi. Y bueno, yo dije, no, nos puede faltar la hierba, como el alimento del pobre, que no nos falte esto. Y bueno, Rocío le odiaba la hierba a Don Bosco, que me perdone Don Bosco, acá el dueño de la casa, porque decía que tenía arena, no sé, no le quiero tirar para abajo el trabajo que hacen con la moza. Y bueno, y entonces en todos los países nuestro mensaje, nuestro compartir era enseñar cómo ser correntino, y ese era nuestro cartel, nuestra identidad, porque nosotros, como dice el lema de esta feria del libro, bueno, nuestra cultura es muy rica. ¿Y qué pasó? Nosotros cuando llegamos a México aprendemos que ellos le ponen picante al helado, le ponen picante a la fruta, a la verdura, le ponen picante al chupetín. Los bebés andan con chupetines con picante. Entonces nosotros quisimos probar 2 o 3 veces para demostrar que somos fuertes los correntinos, y terminamos llorando y con la boca abierta bajo la canilla. ¿Y qué pasaba? Entonces comprendimos los códigos culturales de ellos, que para ellos eso es natural, como para nosotros tomar mate es natural, por más que haga 30 grados de calor como en el verano, por ahí tenemos un poco más, y que no se pregunta si pica, porque para ellos no pica. Es como decirle a un hermano si el mate está caliente y está medio hervido, pero para él no quema. Bueno, entonces aprendimos que la pregunta era si tiene picante, o en ese caso tiene chile, como ellos le dicen. Y así íbamos conociendo las diferentes culturas, que para nosotros era una novedad. Y bueno, con Rocío tuvimos problemas con eso, porque yo ya había ido a México una vez a un encuentro de la iglesia, y ya me preparé un tiempo antes probando picante. Me iba, no sé, a comprar choripán y le pedía que le ponga chimichurri, y ese es nuestro picante, que nada que ver con lo que ellos consumen. Y bueno, y para Ro era toda una novedad el picante, entonces siempre andaba todo brotada así, yo no le quería ni besar, los labios todos rojos. Y nosotros fuimos asistidos por muchas personas y familias. Esta es un caso donde las personas nos brindaban todo lo que tenían. Y bueno, como siempre, por ahí nos quedábamos sorprendidos cuando los poriajú, los que menos tenían, nos daban hasta lo que no tenían. A veces pedían prestado al vecino. En una casa de Colombia nos pasó, bueno, en varias partes, que la señora que nos alojó, o el machala también, quería hacer un asado y nos pidió a nosotros que cocinemos, pero la carne de ellos es como un bife, entonces nos salía el asado que nosotros queríamos mostrarle. Pero bueno, el compartir, el darse, el pedir un préstamo para servirles a estos peregrinos, hacía tan rico ese alimento que todos quedábamos satisfechos y que nos quedábamos llenos literalmente. Y bueno, en nuestro camino también tuvimos muchas experiencias de compartir con otros viajeros, como en este caso que nos alojó Fernando Lucio de Perú, enamoradísimo de Rocío. Le decía a Rocío, seguro que tu mamá debe ser hermosa. Y yo re celoso, ella me quería ir a la casa de él, porque todos se enamoraban de ella. Y bueno, imagínense si nos lo bañábamos hace varios días y tenía su levante, ahora que está así. ¿Qué nos pasó, por ejemplo? Seguimos ahí en Colombia. En Colombia hay casi, hubo, no sé cómo se dice, aproximadamente 4 o 5 millones de venezolanos. Porque bueno, en esa época estaba la gran crisis en Venezuela, donde muchos migrantes salieron. ¿Qué pasó? Nosotros éramos también migrantes, viajeros, entonces compartíamos mucho tiempo con ellos. Y bueno, eso también en el libro plasmamos, el hablar con migrantes, el escuchar otras historias, aprender muchísimo de ellos, y que para el mundo eran personas como que valían menos.
A los venezolanos, por ejemplo, les decían venecos, que es como una forma peyorativa, despectiva de discriminarlos, ¿no? Y bueno, nos pasó también en un supermercado. Yo cuento historias que no están en el libro para no spoilear, así ustedes pueden leer otra cosa. En un libro, en un supermercado, habíamos hecho circo todo el día. Estábamos en Barranquilla. En Barranquilla, impresionante el calor, parece Corrientes. Y bueno, nosotros todo grosso de tanto circo que hacíamos en el semáforo, teníamos el color de Martín, bronceado así, divino. Llegamos a un supermercado y vemos unos venezolanos en la puerta y nosotros, hippies con de siempre nos íbamos a comprar nuestro McDonald's, el McFlurry, un heladito. Y bueno, llegamos a la puerta del supermercado, unas personas con un bebé que no tenían para comer. Y nos nació el corazón, no es que somos santos, pero dijimos, vamos a invitarle a ellos, ya que siempre estamos con los viajeros, los migrantes, y le dijimos, pasen, vamos a comer algo en el súper. Bueno, comimos pollo con la mano. En Colombia se come pollo con la mano, acá también obvio, pero allá en los supermercados te dan una bolsa, un guante, recontra mil, contaminan el medio ambiente, por eso también muchos ríos están secándose y contaminados. Pero bueno, se come pollo con la mano y después te sacas el guante y la mano limpia. Y bueno, comimos pollo con la mano, riquísimo. Y una señora pasó, bueno, contamos, amor. Estábamos en el supermercado, una señora pasó y la insultó, una de las niñas que tenía esta mujer venezolana, la bebé se había pasado, hace varios días llevaba el mismo pañal. O sea, imagínense la situación del infante, digamos, del bebé. Y bueno, ahí la mamá no le quedó otra que cambiarla a la bebé en la mesa, y pasó esta señora así muy racista y le dijo, bueno, cosas muy denigrantes a su persona. Y bueno, cuando yo hablo le digo, señora, y ahí reconoce que claramente mi tonada de voz no era una persona de Venezuela, sino que era de otro lugar. Y es como, porque yo le dije, estamos con la señora, me parece que no es la forma en la que debería tratarla. Y bueno, veíamos, como para hacerlo, para resumir, ¿no? Veíamos muchos episodios, muchas escenas de racismo para este tipo de personas que claramente estaban muy vulnerables, en situaciones muy precarias, digamos, tener que emigrar de tu país a otro, donde es totalmente desconocido la cuestión de la raíz. O sea, estaban muy enraigados y de repente no les quedó otra que salirse, ¿no? Viajar. Y bueno, se tomaban de esa vulnerabilidad. Podemos pasar, si Seguimos. Bueno, para cerrar esta historia, se daba tanta retroalimentación, tanto cariño, tanta ida y vuelta entre estas personas con nosotros, que éramos unos desconocidos, pero era tanto el lazo que se creaba, que a veces pasa que hasta es más que por lo de tu propia sangre, tu propia casa, esta unión espiritual, que ellos querían que nosotros seamos los padrinos de su bebé. Y bueno, hicimos ahí todo el... Quería retomar esto del racismo también, porque en el libro se habla mucho de la droga, de la sustancia, del químico y demás, y que bueno, esto también está como muy relacionado también en personas que están siendo hoy afectadas por ese flagelo, como también la sociedad, digamos, de cierta manera los discrimina y los marginaliza, digamos, ¿no? Hay una cierta marginalización también por una cuestión de estereotipos, cómo se viste, cómo habla, el alcance escolar, podríamos decir, la escolarización. Y bueno, son como datos que fuimos también remarcando en el libro y que es muy importante tener en cuenta a la hora de, quizás, no sé si la palabra es no juzgar o no caer, pero estar alertas que también enfrente hay un sujeto, y sujeto de derecho, y un sujeto humano. Bueno, nosotros aquí estábamos en Machala. El calor de Machala es peor que el de Corrientes. Uno se bañaba y salía y se transpiraba. Y bueno, aquí estábamos haciendo malabares. Rocío estaba haciendo aros. Ella era la que llamaba la atención. Yo estaba haciendo así, pidiéndole perdón y pasando con una gorra, porque bueno, de esa forma nos alimentábamos. Y la verdad es que nos sorprendió muchísimo cómo uno puede sacar dones, talentos y el potencial que tenemos dentro
cuando sale de su comodidad, porque nosotros podíamos haber pedido quizás a nuestros familiares que nos manden dinero, pero teníamos que valernos por nosotros mismos. Y gracias a Dios, como testimonio, yo comparto que nunca le tuvimos que pedir, o sea, no es por un orgullo, sino porque pues nos valimos de nosotros mismos y somos capaces, como cualquier persona de aquí, puede dar quizás al mundo su mejor versión, sacar ese potencial dentro y dejar una huella. Y eso es lo que queríamos hacer en este libro, contar al mundo lo que Dios hizo en nuestra vida y lo que quizás también nosotros pudimos hacer gracias a Él. Bueno, les voy a leer una breve introducción. El libro fue redactado por mí en mayor medida, pero la bitácora de viaje fue escrita por ella y por mí. O sea, hoy les conté que la idea del libro era una idea más personal, más familiar, más privada. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos contenido, bueno, tenemos nuestro canal de YouTube y queríamos ser youtubers. En ese año 2019 era todo un ideal. Hoy todos somos youtubers, lo que querramos. Pero bueno, de paso suscríbanse ahí, Mochileros de la Fe, y comenten, gracias. Va a salir esta transmisión en estos días. Y cuando nosotros vamos en cada lugar grabando ese contenido, le mandábamos a una persona acá de Corrientes para que nos guarde. ¿Qué pasa? Después, cuando llegamos, le habían robado la computadora con todo el contenido. Ahí yo me quise morir, literalmente, porque es re incómodo. Yo estudio periodismo, pero me incomoda por ahí decirle, che, saco el celular, grabamos algo, porque por ahí parece que corta un poco la mística. Pero bueno, lo hicimos porque queríamos contar al mundo como un documental o algo de lo que vivimos en América. Cuando se desaparece, se esfuma este contenido audiovisual, bueno, ahí nace esa creatividad, y eso es lo que digo. Por ahí a veces vienen esas crisis y oportunidades para que saquemos ese potencial que está dentro nuestro y que por ahí lo tenemos escondido en esa zona de confort. Y bueno, cuando nos agarra la hermana enfermedad de la pandemia de la COVID-19, empezamos a escribir esta bitácora, porque yo estaba encerradísimo en una sala, en una pieza, me traían la comida y eso era mi único contacto con las personas, y lo único que tenía para pasar el tiempo era leer libros. Y así fue que encontré la bitácora de Rocío, todos esos manuscritos, los míos, y bueno, me sorprendí porque parece como que viajé en cierto sentido. Por eso, en una parte de la introducción les leo, dice así: este libro se redactó a 4 manos, de madrugada y siesta, robándole horas al sueño, pero por sobre todo a la hermana pereza. Intenta hacer un resumen de lo vivido durante nuestras peregrinaciones por el mundo y especialmente por América, para ir a la Jornada Mundial de la Juventud, realizadas en Polonia y en Panamá, las dos que viajamos, y las dos donde participamos también junto al Papa Francisco. Bueno, y después aclara que aquí no encontrarás una suma teológica como la de Santo Tomás de Aquino, y tampoco crónicas tan perfectamente redactadas como la de Richard Kapuscinski. Pero algo tienen que ver con esto, ¿no? Con compartir un poco de fe, un poco de crónicas, de esperanza, de que en el mundo hay millones de personas todos los días poniendo su granito de arena para que esto tenga forma, para que nosotros, por ejemplo, nos levantemos y esté todo limpio. A la noche pasaron las personas que recogen la basura y son invisibles, como nosotros también en el viaje hacíamos actos invisibles, pero allí va funcionando el mundo. Y hoy tenemos muchísimos discursos de odio que quieren dividirnos y que nos mienten y nos venden como que lo mejor que nos puede pasar es el individualismo, es jugársela por nuestros sueños. Y ahí volvemos a esto, ¿no? Nadie se salva solo. Y nosotros descubrimos en cada país, en cada lugar redactado aquí en estos libros, que lo más rico de cada lugar, y esto lo comprobamos cada vez que salimos un poco,
es la gente, son las personas. Y cuanto uno más quiere a su país, a su tierra, parece que también mejor le trata, ¿no?, al migrante, al extranjero, al viajero. Y bueno, estamos viviendo tiempos muy parecidos a los que nosotros vivíamos, si bien con una pandemia de por medio, pero en el libro tratamos de mirar eso que parece tan obvio, que parece tan natural. Por ejemplo, el prólogo del libro dice esto, como imagínense una serie de Netflix o una película que cuenta una historia real y dice, por ejemplo, no es el prólogo, perdón, es como, sí, la introducción, es la primera página, dice así: cabe aclarar que los relatos narrados en este libro fueron vividos en tiempos previos a la pandemia de la COVID-19. Aunque algunos tramos parezcan fantásticos o ficticios, son reales. Algo así fue esta parte del mundo antes del misterioso SARS-CoV-2, en un sistema neoliberal y posmoderno que afectó especialmente a quienes menos tienen. Bueno, y acá citamos a Benedicto XVI, dice, y en una sociedad cada vez más globalizada, haciéndonos más cercanos, pero no más hermanos. Y bueno, y esto tiene mucho también que ver con la Fratelli Tutti, la encíclica que sacó el Papa Francisco, de que todos somos hermanos, a pesar de la raza, del color, de la lengua, y también del Laudato Si, de cuidar la casa común, de la madre tierra, ¿no? Y muchas veces nosotros nos sentíamos muy tristes porque a veces veíamos los ríos verdes, como contaba hoy lo del pollo con la mano, y tiran después esas bolsas descartables, y muchos lugares contaminados. Y es impresionante cómo nosotros estamos destruyendo nuestro planeta, ¿no? Y qué importante que es para los que vienen poder cuidarlo. Y bueno, esto se da mucho hay personas más estudiosas que nosotros que hablan de esto, de la importancia de poder tomar conciencia de eso. Me pasa porque no sabe lo que sigue, pareciera. Bueno, como a modo de resumir, básicamente es eso. El libro lo que quería explayar es esta cuestión de la esperanza, para mí más que nada eso, la esperanza, la fe, el amor, y sobre todo esperanza en términos de que cuando Dios pone un deseo, un sueño en tu corazón, si es de Dios, Dios lo puede realizar. Las fotos no son casualidad, pues las pusimos así nomás, pero es una foto, bueno, en Colombia, que estábamos ahí en Verga Luna Rosa, después ya como para resumir, digamos, porque habló él, y en el libro se habla, ¿no?, de cómo vimos el noviazgo, cómo lo planteamos en términos cristianos, digamos, la espera esa, que se hizo esperar, pero que valió la pena. Y bueno, después los frutos, está uno de nuestros frutos, otra andaba recién por afuera, pero como Dios no se cansa, digamos, de cumplir sus promesas, y para nosotros una promesa fue que el amor iba a triunfar, y así fue. Y bueno, en los escritos de este libro lo podemos plasmar. Pero algo que quiero que quede como un poquito claro para mí, lo central y resaltar, la esperanza. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy complejos, donde pareciera que la esperanza no es una palabra, digamos, habitual, pero sí hay esperanza. Si no tenemos el uno al otro, hay esperanza. Y también tenemos que dar esperanza a ese o a esa persona que por ahí no se encuentra tan esperanzada en este momento. Para mí es eso, básicamente. No quiero spoilear porque contaría cada historia que vivimos. Bueno, a mí me encanta spoilear, así que yo sí les voy a leer otro tramo del libro. ¿Querés leer vos? Bueno, entonces leo esta yo y... ¿Cuál querés vos? Ah, dale. Ahí ya buscamos, esa está al principio. Miren, hablando de lo de la casa común, lo del Laudato Si, les leo el primer capítulo de Perú. El título es Hechos de los laicos. Seguimos, ¿por qué Hechos de los laicos? Ahí cuento otra cosita. Este libro se asemeja mucho también, para mí,
no lo comparo nunca, pero al libro de San Lucas, no sé si ustedes leyeron el Evangelio de San Lucas y el Hecho de los Apóstoles, es una misma obra que se divide en dos partes. Bueno, esto es lo mismo, es una misma obra dividida en dos partes. Y como Lucas escribió Hechos de los Apóstoles, yo dije, bueno, voy a escribir Hechos de los Laicos. Y así es el título. No me quiero quedar atrás, pues soy correntino nomás. Te pasa. Dice así, volviendo a lo de la casa común. Nosotros llegábamos a cada lugar y nuestra cábala, porque teníamos nuestra cábala también, era besar la tierra. Y después nos dábamos un beso, nos da así todo. Bueno, y llegamos a Perú, besamos la tierra y dice así: seguimos rumbo al puente para atravesar por arriba el río que separa la ciudad de Huaquillas, Ecuador, y el distrito de Aguas Verdes, Perú. Qué pena nos dio ver el agua y la tierra de las orillas tan contaminadas y llenas de plásticos. Pasan tantas personas por día sobre este camino y algunos no se dan cuenta del daño que aquí los seres humanos están causando al medio ambiente. Como dijo Atahualpa Yupanqui, para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás. Levantamos la cabeza y sin observar con la cabeza agacha la situación, porque nos dolía demasiado el corazón ver el río así, subimos los ojos hacia lo alto, tiramos un beso al cielo y despedimos a Ecuador. Y con otro en el suelo, saludamos a Perú, ya que en 60 pasos uno puede cruzar de país atravesando una frontera que no divide, sino que une. Si hay lugares que demuestran que las fronteras son un invento político y de los estados, quizás sea este. El río que separa son 60 pasos en un puente para cruzar de Perú a Ecuador. Bueno, oficialmente allí circulan dos monedas diferentes. Se pueden usar tanto dólares como soles. Lo necesario, pensábamos, es replantearnos cómo el dinero debe ayudarnos a construir puentes de amor entre los seres humanos y el ecosistema. Porque el neoliberalismo y la dolarización, según nos cuentan los paisanos, solo trajo más desigualdad, hambre y pobreza. Bueno, aquí tuvimos discurso de dolarización hace poco también. Allá nos contaban que trajo más hambre, más desigualdad y más pobreza. Como invita el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, debemos colaborar. Bueno, allí una cita. Creo que un error de la escritura, haciendo una autocrítica, es que por ahí, como estudiamos periodismo, y mis compañeros y colegas aquí saben, nos enseñan a escribir un poco académico, o sea, un párrafo, una cita. Pero para leer algo literario por ahí no tiene que haber tantas citas, sino más la voz personal de uno. Pero bueno, yo ya tenía ese vicio y lamentablemente por ahí hay varias citas que refuerzan lo que digo, ¿no? Bueno, para terminar esto, dice, en ese nuevo país también encontrábamos a muchos vendedores. Uno de ellos nos salió al encuentro y me dijo: moto varón, a dólar. Es que allí está lleno de mototaxis que te rozan de un lado y del otro y se mueven, casi nunca lentamente, esquivando peatones. Algunos acarrean mercaderías y otros seres humanos, porque también hay trata, ¿no? Bueno, y de esa forma como que denunciamos y compartimos lo que veíamos y lo que nos contaban. Y bueno, creo que son una de las, por ahí, partes que a mí más me llamaron la atención. Y bueno, Rocío, ¿vos querías leer algo? ¿O cerramos? Bueno, vamos a cerrar agradeciendo a ustedes su presencia. Y bueno, y también agradeciendo a Dios porque en este tiempo de este sínodo que estamos viviendo, este jubileo que se llama Peregrinos de la Esperanza, nos invitó, nos dio la oportunidad de presentar este libro que se llama Mochileros de la Fe. Pero el primer tomo es Mochileros de la Fe con el subtítulo Peregrinos de la Esperanza. Y el segundo tomo es Mochileros de la Fe, Peregrinos de Amor. Bueno, como dice la canción, ¿no? Peregrinos de la Esperanza, primer tomo. Peregrinos de Amor, segundo tomo. Y como dice, ¿no?, Corintios 13, aprovecho para cerrar esta cita, que dice que al final de los tiempos, al final del mundo, solo quedará la fe, la esperanza y el amor. Pero al fin de todo reinará el amor. Y bueno, esperamos que en nuestra familia
eso también reine y en la vida de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Ahora nos quedan 5 minutos, hacemos un espacio de preguntas, de ida y vuelta, si alguien quiere por ahí decir algo y terminamos. Aquí tiene el micrófono. De a uno nomás. Héctor, vení, por favor. Muchas gracias por tu valentía. Vení acá. Sí, porque están filmando, mirá la cámara. Bueno, a mí me habían comentado que en un último examen que vos tuviste, la pregunta fue: ¿quién es Jesús para vos? ¿Puede ser? Sí. Sí. ¿Cuál es la respuesta? Tengo que contestar. Bueno, nosotros estudiamos juntos en el Instituto Cardenal Pironi y junto con un mismo profe dimos. Hay varios colegas y compañeros ahí del instituto. Y bueno, yo le dije justo que Jesús para mí hoy es mi amigo, pero también es mi todo, porque es quien me sacó adelante de un pozo muy oscuro. Aquí también hay varios jóvenes del Hogar de Cristo, aquí en Corrientes se está creando un hogar para personas con problemas de adicciones. Y yo hace 10 años no iba a creer todo lo que me iba a pasar, pero gracias a que conocí a Jesús, mi vida cambió por completo. Y bueno, aquí quiero dar gracias también al Instituto de Cultura que nos invitó, a los organizadores de la Feria del Libro y especialmente a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia fue la que nos abrió las puertas a lo largo y a lo ancho de América. ¿Quiénes somos la iglesia? Muchas familias, así como nosotros, comunes y corrientes, que nos alojaban, que nosotros les contábamos que queríamos vivir nuestra noviazgo con castidad y que hacían, nos preparaban 2 camas. Y así como que la iglesia nos confirmó este sueño de vivir de esta forma nuestro noviazgo y nuestro amor. Y bueno, aquí en Corrientes también nos dieron su bendición los pastores y este primer prólogo fue escrito por Monseñor Castaña y el segundo fue escrito por Monseñor José Adolfo Larregain, que aparte es ahora presidente de la Conferencia Episcopal de Migrantes, Turismos, Itinerantes. No sé exactamente cuál es el título de su presidencia, lo que está llevando adelante, pero bueno, que acompaña mucho esto, ¿no? El libro, porque en el libro van a encontrar charlas con migrantes, con viajeros, con itinerantes, con circenses y con todo tipo de personas que hacen este camino que se llama movilidad humana y que nosotros por ahí no sabemos porque vivimos en una tierra donde hay bastante paz en ese sentido. Aquí hay migraciones, pero vienen de Paraguay, de Brasil a estudiar, quizás en la UNE, pero en otros países del mundo están viviendo situaciones dificilísimas. Por ejemplo, bueno, en nuestra época estaba Donald Trump y estaba con el discurso de poner un muro. Entonces, ¿qué pasó? Millones de personas se organizaron así más o menos más con lo que tenían y salieron corriendo hacia Estados Unidos para no quedar afuera de la oportunidad del sueño americano y de poder darle un futuro mejor a su familia, porque quizás esa es su única oportunidad, porque tienen que emigrar a veces sin querer por el cambio climático, porque ya no llueve, porque la mega minería secó el río donde plantaban sus cosechas. Y bueno, entonces nosotros, por ejemplo, en el libro también contamos que cuando cruzamos de Guatemala a Honduras, no podemos llegar a cruzar porque en San Pedro Sula, donde nos quedamos, justo yo estaba con fiebre, había una caravana gigantísima de migrantes, porque 30.000 migrantes se iban caminando desde Honduras, después de Guatemala y después llegaban hacia México para intentar cruzar a los Estados Unidos. Muchos de ellos mueren en el camino, muchos de ellos se ahogan en los ríos para cruzar nadando, muchos de ellos son desaparecidos, violados. Y bueno, esto es un poco de lo que trata también el libro, contar historias y un par de crónicas de viajes que bueno, la verdad es que nunca imaginamos que íbamos a estar hoy con ustedes, así que ya agradecí a un par de personas y de ministerios, pero quiero agradecer especialmente a cada uno de ustedes, a cada un compañero
de la facultad que vino a hacerme el aguante. Encima le pusieron el mismo nombre que a mí, Javier González. Y a cada uno de ustedes que se hizo un tiempo hoy para venir. Y bueno, yo les recomiendo que si llevan el libro, recen un poco antes de leerlo, si es que rezan, si no, abran su corazón a una experiencia y traten de viajar, porque lo que publicamos es para que aquellos que no pudieron venir con nosotros en los trenes, en los barcos, en los aviones o hacer dedo en la ruta nos acompañen a través del libro y puedan experimentar un poco de eso. Bueno, ahora sí. Hay una cosita. Sí. Felicitarlos, por supuesto. Ay, no, me da buenas tardes. Felicitarlos mucho a ustedes dos y también recordarles que esto que hacen ellos es una construcción diaria que podemos y debemos hacer todos. Creo que muchos de los que estamos acá atravesamos la misma historia, esa historia de dolor, esa historia que nos hace renacer. Y como dice Javi, como dice Rocío, desde la fe, fundamentalmente, y con esperanza, con mucha esperanza. Nadie se salva solo y nadie se recupera, nadie sale de la oscuridad, nadie busca la luz si no cree en la fe y en la esperanza. Que sigamos en este camino de sueño, de fe y de esperanza. Gracias a ustedes. Bueno, ahora sí nos retiramos. Si alguien quiere un ejemplar, vamos a estar afuera vendiendo, podemos firmar, hacer alguna dedicatoria y bueno, muchas gracias nuevamente.